Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de lo que nos toca a continuación, que es el principio de Pascal. ¿De acuerdo? Pascal fue un matemático francés, matemático y físico francés, que colaboró mucho en el desarrollo de la física y, bueno, estudiando los fluidos y los líquidos, ¿vale? Bien, hay muchos principios físicos, pero el principio de Pascal, es muy importante, ¿vale? Bien, ¿qué nos dice Pascal? ¿O qué descubrió Pascal? Pascal descubrió que los fluidos, sobre todo los que son muy poco incomprensibles, los que se pueden comprimir muy poco, como puede ser el agua, el aceite, ejercen una fuerza sobre todos los puntos de la superficie que están en contacto con ellos. ¿Esto qué es? ¿Vale? Esto quiere decir que si yo cojo una botella llena de agua, la presión que tiene el culo de la botella, la presión que ejerce el agua en el culo de la botella, en el plástico del culo de la botella, es la misma que la que ejerce, por ejemplo, en una pared. Y lo podéis comprobar muy fácilmente. Hacerle un agujero al culo y otro agujero al lateral de la botella. Veréis como el agua sale con la misma fuerza, tanto por el culo como por el lado de la pared de la botella. Otro experimento así muy interesante que podéis hacer, si queréis, es fácil. Para hacer en casa en estos días es coger una botella de agua y un bolígrafo Bic. Y le quitáis la tinta al bolígrafo Bic, que se quita muy fácilmente. Cogéis el bolígrafo sin tinta y lo metéis dentro de la botella. Y cerráis la botella con el tapón. Ahora presionad en la parte de abajo de la botella con los dedos, presionáis la botella y veréis como el bolígrafo que está arriba se va para abajo. Dice, qué cosa más rara, ¿no? Si estoy presionando abajo, como el bolígrafo se va para abajo. Pues eso por el principio de Pascal, porque como el líquido ejerce presión por todas las partes de la botella de igual manera, pues el bolígrafo, al recibir esa presión de todos los lados, tira para abajo. Lo podéis hacer y ya me comentáis por WhatsApp, a ver qué os parece. Este principio de Pascal nos lleva a la siguiente conclusión, que la presión ejercida en un punto cualquiera de un fluido se mantiene por igual en todas las direcciones. Y bueno, ¿y esto para qué sirve? Esto es muy importante porque es el principio básico de las prensas hidráulicas y neumáticas. Es decir, por ejemplo, una excavadora, la grúa que sube el taller del coche y ves cómo funcionan, los frenos del coche, que yo pisando simplemente un poco el freno, piso el freno, freno mi coche o el coche que pesará 1000-1500 kilos. Y es pisando simplemente un pedal de freno. Bueno, ¿esto cómo funciona? Bien, pues veréis, por el principio de Pascal. Fijaros, vamos con la animación, pasito a pasito, ¿vale? Venga, estoy en este dibujo. Fijaros, aquí hay dos pistones, uno chiquitito y otro grande, ¿de acuerdo? Yo, con mi fuerza, puedo mover el chiquitito. El grande no, que tiene mucha más superficie. Esto es muy difícil de mover, ¿de acuerdo? Pero este es fácil de mover. Entonces la idea, bueno, y luego está el líquido por dentro, que está todo relleno de líquido, ya sea aceite, agua o cualquier líquido, ¿de acuerdo? Que como bien sabéis, los líquidos es difícil de comprimir. La idea es apretar este émbolo, que se puede apretar fácilmente, y el resultado será mover este émbolo, perdonad, pistón, ¿vale? Pistón. Entonces, voy a ejercer una fuerza sobre este pistón y teóricamente voy a poder mover este, que es mucho más grande. Ejerzo la fuerza, una pequeña fuerza, y sobre este pistón el líquido, como no se comprime y ejerce la misma presión sobre todos los puntos, va a llegar a la superficie de este pistón y lo va a mover. Es decir, moviendo este pistón, he movido este pistón, que es mucho más grande. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo es posible eso, que moviendo un pistón pequeñito mueva un pistón grande? Por el principio de Pascal, ¿vale? Que dice que la presión ejercida en un punto cualquiera de un fluido se mantiene por igual en todas las direcciones. Esto tiene un pequeño truquito, ¿vale? Porque dice, bueno, es que este pistón es muy chiquitito y este pistón es muy grande. Pero fijaros, para mover el pistón grande, para moverlo este trocito de aquí, he tenido que mover el pistón pequeño. El recorrido que ha hecho el pistón pequeño es mucho más grande que el recorrido que hace el pistón grande, ¿vale? Pero al final son iguales. Me refiero, el volumen que se ha movido es lo mismo, ¿vale? Esta fuerza es igual a esta, que es lo que nos dice el principio de Pascal, ¿vale? Y el resultado es que mediante una pequeña fuerza sobre el pistón de menor área, sobre este pistón, puedo obtener una fuerza mayor del pistón de mayor área sobre esto. Y así funcionan, como he dicho, por ejemplo, los frenos del coche. Los frenos del coche funcionan así. Yo pulso el freno con el pedal, con mi pie,
y estoy poniendo el coche que pesa lo que pese, 1000, 1500 kilos, lo que sea, ¿de acuerdo? O por ejemplo una grúa mecánica, una grúa, las máquinas de excavar las tierras, todo eso funciona con el principio de Pascal. Bien, veamos qué nos dice el tema, ¿vale? Aquí tenéis la animación, la podéis ver otra vez, ¿vale? Mira, es una prensa. Dice, esta ley se basa en el principio de las prensas. Y aquí tenéis la animación poco a poco, ¿vale? Esta es igual a esta. Es decir, esta presión que se ha ejercido aquí es igual a esta. ¿Y eso qué nos sirve? ¿Vale? Dice la presión. Recordad que presión, como hemos dicho al principio, es fuerza partido por superficie. Lo vimos ayer, ¿vale? Pues la presión en el pistón 1 es igual a la presión en el pistón 2. La presión esta es igual a esta. Y como sabemos que la presión es fuerza partido superficie, pues la fuerza del pistón 1 partido la superficie del pistón 1 es igual a la fuerza del pistón 2 partido la superficie del pistón 2. Es tan simple como eso, son dos fracciones. ¿Qué hacemos con esto? Pues podemos solucionar los problemas, ¿vale? Fijaros, vamos a ver estos problemas. Dice, ¿qué fuerza se debe aplicar sobre un émbolo de 10 centímetros cuadrados de superficie? Aquí tenemos el primer émbolo, 10 centímetros cuadrados de superficie, es ese de aquí, ¿vale? De un circuito hidráulico en el que se pretende elevar un automóvil de 1200 kilos. Esto es fuerza, ¿vale? Que se apoya sobre un émbolo de una superficie de 100 centímetros cuadrados. Aquí tenéis, fijaros, está el coche de 1200 kilos en una superficie de 100 centímetros cuadrados. Este sería este pistón de aquí, ¿vale? El grande. Aquí tengo el coche. Entonces los datos nos dan la superficie de este pistón, lo que pesa el coche, nos da la fuerza y la superficie, y de este pistón nos ha dado simplemente la superficie, es decir, tengo que despejar el F1. Vamos a ver la solución. Mira, según el principio de Pascal tenemos que el pistón 1 tiene que ser igual al pistón 2, es decir, la presión sobre el pistón 1 tiene que ser igual a la presión sobre el pistón 2. O lo que es lo mismo, la fuerza del pistón 1 partido en la superficie del pistón 1 tiene que ser la fuerza del pistón 2 partido a superficie 2. ¿Qué datos tenemos? Del pistón 2 tenemos todo. Tenemos los 1200 kilos y los 100 centímetros. Y del pistón 1 solo tenemos que la superficie, 10 centímetros. Pues ahora despejamos F1 y nos da 120 kilos. ¿Vale? Esa es la fuerza que tengo que aplicar sobre el pistón 1 para levantar un coche de 1200 kilos. Es decir, que si me pongo yo encima del pistón 1 y otra persona que pese más o menos como yo, o un poquito menos, ya son 120 kilos y estamos levantando un coche de 1200 kilos, De eso se trata, el principio de Pascal. Vamos con el segundo ejercicio. Dice, en una prensa hidráulica podemos realizar una fuerza máxima de 80 newton. Sobre el primer pistón nos han dado el F1, Aquí va un 80 en F1. Las secciones de los émbolos, es decir, los diámetros, las superficies, son de 40 centímetros, aquí tenemos la superficie del pistón 1, y de 200, este es el pistón 2, el grande. Dice, ¿cuál será o cuál es la fuerza máxima que podrá desarrollar el segundo pistón? Pues ya está, tenemos todos los datos menos el F2. Aquí lo tenéis, lo mismo, F1 es partido S1, o lo que es lo mismo, presión sobre el pistón 1 y presión sobre el pistón 2. Tenemos 80 partido 40 es igual a F2 partido 200. Despejamos la fuerza del pistón 2 y nos da 400 newton, ¿vale? Con 80 newton puedo ejercer una fuerza de 400 newton. Bien, espero que os haya quedado claro, ¿vale? Importante lo que os dije, la animación, que se ve claramente, que con una pequeña fuerza aquí muevo este pistón que es mucho más grande aquí, ¿vale? Os voy a enviar un vídeo sobre cómo funciona los frenos de un coche, para que lo veáis, que es lo mismo. Y ya el próximo día os pongo actividades sobre el principio de Pascal, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Si no, ya sabéis, me escribís por el WhatsApp, correo electrónico o la plataforma. Venga, un saludo.